Bueno, damos la bienvenida a los que ya están conectados para el webinar Nutrición en Personas Mayores. Vamos a esperar 5 minutos mientras esperamos que se conecten más personas y damos inicio al webinar. Bueno, para los que se están conectando y se acaban de conectar, estamos esperando 5 minutos mientras se conecta más gente para dar inicio al webinar de nutrición en personas mayores. Bueno, buenas noches. Ya vamos 223 personas conectadas. Recibí algunos correos que no les había llegado el link. Tal vez también sí pueden pasar la voz. Es que les está en spam o, o escribieron mal su dirección de correo. Si conocen a alguien que también se haya inscrito al webinar. Pero por si acaso volví a mandar también otra vez el link hace poco. Yo creo que podríamos ir comenzando en honor al tiempo. Ya esperamos 5 minutos. Les queremos dar la bienvenida a todos. Buenas noches. Estamos acá en el webinar de nutrición en personas mayores. Los temas que vamos a tratar hoy, bueno, de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica. Queremos contar los temas que vamos a tratar hoy. El primer tema es nutrición y envejecimiento saludable. El segundo tema es resolviendo mitos nutricionales en personas mayores. Y el tercero, por qué es importante saber sobre nutrición en personas mayores. Quiero presentarles al equipo de expositores, que tenemos al doctor Juan Carlos Rodríguez. El doctor Juan Carlos Rodríguez es profesor asistente de la sección de geriatría, médico internista y geriatra de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad de California, Los Ángeles. Tenemos a la doctora Valentina Serrano, es médica nutrióloga, diabetóloga de la Culinary Coach Harvard University, Institute of Lifestyle Medicine y jefa de departamento de nutrición, diabetes y metabolismo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y tenemos a la nutricionista Bárbara Samid, nutricionista, académica, investigadora del departamento de Nutrición, Diabetes y Metabolismo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Estos son nuestros 3 expositores que les van a contar sobre la nutrición en personas mayores, así que doy la palabra y para que empiece la exposición la doctora Valentina Serrano.
Muchas gracias, Laura, muchas gracias a todos por conectarse. Voy a compartir pantalla en estos momentos para partir. Confírmenme, ¿se ve bien la pantalla? Sí, hay que poner la presentación. Mira. Se me olvidó decirles algo. La idea es que las preguntas las hagamos al final para tener una exposición más organizada. Si pueden hacer sus preguntas donde dice, hay un chat y al lado izquierdo hay otro chat que dice preguntas y respuestas. Si pueden poner sus preguntas ahí para que esté todo más organizado, nosotros al final las vamos a leer y los expositores las van a contestar. Así que eso es lo único. Súper, muchas gracias. Entonces, en esta primera parte voy a comenzar yo hablando un poquito sobre la importancia de la nutrición para un envejecimiento saludable. Primero que todo, y para entusiasmarlos, les voy a contar sobre las llamadas zonas azules, o Blue Zones, que son unas zonas del mundo súper interesantes que han llamado la atención de los investigadores y que se han estudiado mucho en el último tiempo porque se han ido descubriendo posibles beneficios y rol de la nutrición en la longevidad. Estas zonas, que son las que ustedes ven acá, son algunas zonas que quedan en distintas partes del mundo, como que no tienen nada que ver entre sí. Una es Loma Linda en California, otra es Nicoya en Costa Rica, Sardinia en Italia, Icaria en Grecia y Okinawa en Japón, que probablemente es la que suena un poquito más. Todas estas zonas se caracterizan porque tienen personas que son muy longevas y que viven más allá de 100 años, como se puede observar en esa foto real que les puse en la diapositiva. ¿Y por qué estas personas son tan jóvenes? La verdad es que pareciera que esto tiene mucho que ver con un estilo de vida que ellos tienen, que es muy particular y que es muy saludable, tanto del punto de vista de la alimentación, que les voy a contar un poquito más, como de la actividad física, de una buena mantención como del estado cognitivo, mental de estas personas, y también relacional, como con muchas relaciones humanas. Del punto de vista de la alimentación, que es lo que vamos a hablar ahora, estas poblaciones se caracterizan por tener dietas que son en distintos porcentajes fundamentalmente basadas en plantas, llegando incluso en algunas zonas con el 95 o el 100% de su alimentación como una alimentación basada en plantas e integral. Esta alimentación basada en plantas, que es como se llama ahora, es lo que conocemos habitualmente como una alimentación vegetariana, ¿cierto? Dicho de manera así como más o menos general. Sin embargo, si comparamos esto con la situación en Chile y en la mayoría de los países de Latinoamérica, estamos como súper lejos de tener un estilo de vida parecido. Estos son datos de la Encuesta Nacional de Salud, donde podemos ver que solamente el 15% de los adultos chilenos, que incluye adultos mayores, consumen 5 porciones de frutas y verduras al día. Vale decir que un 85% no logra llegar a esta meta, que es una meta relativamente chica. Menos de un 10% de las personas chilenas consumen pescados y mariscos al menos 2 veces a la semana. Solamente 1 de cada 4 chilenos consumen porciones de legumbres al menos 2 veces a la semana, y prácticamente el 100% de los chilenos consumen niveles elevados de sal. Otro dato interesante es que aproximadamente el 12% de los adultos tienen además un consumo riesgoso de alcohol. Así que todos estos datos parecen alejarnos un poquito de lo que les conté antes. ¿Por qué estos dos contrastes que les muestro son importantes cuando hablamos del proceso de envejecimiento? Esto es porque a lo largo del envejecimiento ocurren como varios cambios, en los que yo no voy a profundizar porque no soy la experta, y el experto es Juan Carlos, en la parte como de fisiología del envejecimiento propiamente tal, pero solo destacarles lo que tiene que ver con la nutrición, y es que imagínense que nuestro cuerpo va sufriendo ciertos cambios a lo largo de la vida, y como ocurre con todo, digamos, lo que tiene un curso natural a lo largo del tiempo, va sufriendo un cierto desgaste. Y este desgaste, dicho en términos como médicos, significa que hay asociados algunos cambios, ya a nivel de nuestro medio interno. Dentro de esos cambios son muchos, pero uno que seguramente les debe sonar a la mayoría de ustedes es que tenemos un aumento en el estado como prooxidante, donde aumentan ciertas moléculas que producen un daño oxidativo, que finalmente produce un daño celular, y se produce además un estado como proinflamatorio. Vale decir que hay una inflamación constante que también va generando ciertas alteraciones en las células, en los organismos y en los sistemas. Esto finalmente puede traducirse como en dos grandes grupos de condiciones que pueden afectar a los adultos mayores. Uno son las enfermedades crónicas no transmisibles, con las que todos estamos familiarizados y que van aumentando el riesgo de su aparición a lo largo de la vida, como por ejemplo la hipertensión, la diabetes, alteraciones en el colesterol y los lípidos, y enfermedad cardiovascular propiamente tal, que es la principal causa de mortalidad en Occidente.
Sin embargo, no son las únicas, sino que además varios de estos mediadores logran atravesar una barrera en el cerebro y por lo tanto pueden generar alteraciones a nivel del sistema nervioso, provocando alteraciones, por ejemplo, en el estado cognitivo, de memoria, de los adultos mayores, y también asociarse a algunas enfermedades neurodegenerativas que son como propias de los adultos mayores, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, todo esto no es menor, y la nutrición, como vamos a ver, tiene un rol fundamental, ya sea favoreciendo la aparición o previniéndolo. Les quiero contar acá como dos mecanismos que a mí me parecen como entretenidos y bien actuales con respecto al rol de la nutrición en la posible prevención de estas condiciones. Hay varios otros descritos, pero me quiero focalizar en estos dos. Uno es el efecto de la alimentación saludable en lo que se conoce como la epigenética. La epigenética en realidad es como una ciencia que estudia todas aquellas modulaciones que ocurren en la expresión de nuestros genes. A nosotros, y seguramente ustedes todos nos enseñaron que como que uno nacía con unos ciertos genes y toda su vida iba a tener esos genes. Pero con la aparición de la epigenética se ha visto que si bien uno tiene ciertos genes, el que estos genes se expresen o no se expresen son súper modulables por factores del medio ambiente. Y estos factores del medio ambiente puede ser, por ejemplo, fumar o vivir en lugares contaminados, así como tener un estilo de vida saludable y una alimentación saludable. ¿Qué es lo que pasa con la epigenética? Que esta genera ciertos cambios que hacen que se formen o no se formen las proteínas para las cuales nosotros tenemos como escrito como el programa en nuestro cuerpo. Y, por ejemplo, si tenemos un estilo de vida que no es como que es adverso, como que es poco saludable, se van a producir ciertas proteínas que van a tener efectos deleterios y van a aumentar el envejecimiento, y si tenemos un estilo de vida saludable con una alimentación saludable, se van a como frenar esos procesos y se van a favorecer otros que son más de longevidad y de salud. Otro mecanismo entretenido, interesante y como bien actual son las alteraciones o modificaciones favorables que tiene una alimentación sana en la microbiota. La microbiota son todas esas como bacterias, microorganismos en general, porque son más que bacterias que viven en el intestino y que son como distintas familias. Y se ha visto que si tenemos una alimentación saludable, vamos a favorecer lo que se llama como una eubiosis, que es como un equilibrio de estas distintas familias y que van a tener efectos beneficiosos en el organismo. Estos efectos los producen por distintos mecanismos, pero uno de los más estudiados, como se puede ver en esta diapo, que se ve como bien compleja, pero que solo les quiero contar, es que tiene un efecto como inmunomodulador. Y en la medida que tenemos una microbiota sana y equilibrada, vamos a favorecer la transmisión de ciertas moléculas y células inmunológicas que van a favorecer mecanismos de salud y van a prevenirlos de enfermedad. Al revés, si comemos de manera poco saludable, se desequilibra esta microbiota y eso a su vez se puede asociar a enfermedades. Ahora, la pregunta que ustedes deben tener, bueno, ¿y con qué patrón de alimentación o de qué forma me tengo que alimentar para obtener esos beneficios? Y la verdad es que acá una de las cosas más importantes que nos interesa transmitir es que existen muchas formas de hacerlo. No es que uno tenga que ser súper vegano, por ejemplo, para obtenerlo, o consumir solamente pescados, o como esas cosas extremas que a veces nos quieren publicitar o vender, sino que existen distintos patrones de alimentación que pueden perfectamente adaptarse, siempre y cuando cumplan con ciertas características básicas de ser alimentación rica en frutas, en vegetales, en alimentos integrales, naturales y como reales, que les decimos nosotros. Más que consumir carnes, embutidos, alimentos procesados, un exceso de alcohol y un exceso de químicos o el típico lugar del supermercado, así donde está como todo envasado. Ya comer más sano, más variado, con hartos colores, independiente de que comamos un poquito más, un poquito menos de carne, un poquito más, un poquito menos de legumbres. Mucha variedad y ojalá fundamentalmente alimentos de origen vegetal. Y hay muchos patrones de alimentación que cumplen con esto, ya sea una dieta basada en plantas, una mediterránea, otra que se llama DASH, incluso algunas vertientes de algunos tipos de la llamada dieta cetogénica o distintas. Ya lo importante es que compartan este patrón. Entonces, otra parte del mensaje que queremos transmitir es que no queremos que nuestros adultos mayores se sientan como excluidos o conflictuados con esto de qué tipo de alimentación deberían tener. La idea es ojalá que ellos puedan tener un tipo de alimentación acorde a su contexto, a sus valores y a sus gustos, y que ojalá se pueda adaptar de cierta manera a lo que les he contado antes. Así que, dicho esto, y en pos de aprender sobre una alimentación saludable, sobre muchas dudas, y esto es tierra fértil para que hayan muchos mitos y mucha desinformación. Entonces, la siguiente presentación que va a hacer Bárbara es precisamente contarnos sobre algunas verdades y algunos mitos en nutrición de los adultos mayores. Muchas gracias, Valentina.
Voy a compartir pantalla entonces. Me avisan si se ve bien. Súper. Bueno, entonces el objetivo de hacer esta presentación era más que nada ver, ustedes pudieron escuchar la presentación de Valentina, donde hay muchos patrones de alimentación que se describen como adecuados para poder tener una salud, pero cuando uno empieza a revisar los medios de comunicación, internet, o uno empieza a conversar con familiares o amigos, existen muchos mitos acerca de cuál es la alimentación adecuada o cuáles alimentos específicos deben ser como promovidos o disminuidos. Y lo que quisimos en esta presentación era sacar algunos ejemplos de algunos mitos que circulan. Teníamos una lista como de 30 mitos que nos hubiera gustado presentar, pero sacamos como los más importantes que eran representativos para el grupo de nuestros pacientes adultos mayores. Entonces, vamos a tratar de resolver 4 dudas. Primero, acerca de los suplementos de vitaminas, qué pasa con el peso corporal, el consumo de algunos alimentos, por ejemplo, pan, frutas o la típica mezcla de carbohidratos con proteínas, contribuye al aumento de peso. El tercero, acerca de los alimentos diet o lactose cero. Y el último mito, vamos a hablar de la recomendación de consumo de vino. Entonces vamos a partir con el primero acerca del consumo de vitaminas y los típicos suplementos de multimicronutrientes. Bueno, es muy importante aclarar que las vitaminas no aportan energía, por lo tanto, como no son un nutriente que tenga energía, no contribuiría a que uno pudiera obtener calorías a través del consumo de vitaminas, ya sea de forma natural a través de los alimentos o de algún suplemento de vitaminas, ¿ya? Recordemos que para poder tener un aumento de peso corporal es necesario tener un superávit de calorías. Por lo tanto, como las vitaminas no tienen energía, sería imposible obtener energía a través del consumo de un suplemento de vitamina, ¿ya? Lo que sí es súper importante aclarar es que las vitaminas y los minerales muchas veces son cofactor enzimático de justamente el proceso metabólico del metabolismo de los carbohidratos, de las grasas y de los lípidos. Por lo tanto, muchas veces para que el metabolismo funcione adecuadamente es necesario tener un estatus adecuado de vitaminas o de minerales. Por lo tanto, sí cumplen un rol importante en el metabolismo de los nutrientes, pero técnicamente no aportan calorías, ¿ya? Es importante mencionar también que los suplementos de vitaminas y las cantidades de vitaminas y o minerales que debemos consumir varían ampliamente de acuerdo al género, al estado fisiológico, a la edad, si uno tiene enfermedad. Y, por ejemplo, en los adultos mayores vemos que son un grupo que tiene riesgo de deficiencia de algunos micronutrientes específicos, por ejemplo, vitamina D o déficit de hierro, por ejemplo, o déficit de vitaminas del complejo B, ¿ya? Por lo tanto, especialmente en ese grupo es importante suplementar adecuadamente este tipo de vitaminas que no aportan calorías y que no contribuyen al aumento de peso corporal. Vamos entonces a conversar del segundo mito, qué pasa con el consumo de pan, de frutas y la mezcla de masas y proteínas. ¿Qué pasa? ¿Engordan? Bueno, es súper importante dejar en claro, un poco de la mano con la diapositiva anterior, que para poder subir de peso, tener un aumento del peso corporal, necesariamente tenemos que tener un superávit de energía, es decir, debemos consumir más calorías que las que estamos gastando, ¿ya? El exceso de calorías nosotros la acumulamos en forma de tejido adiposo y esta acumulación extra de tejido adiposo se guarda en el fondo como kilos extra, ¿ya? Y esto se refleja generalmente en un aumento del peso corporal, ¿ya? Si relacionamos esto con los alimentos que estábamos nombrando recién, podemos ver que el pan es un alimento que es rico en hidratos de carbono, pero en general la asociación que existe entre el consumo de pan y el aumento de peso corporal tiene que ver con dos cosas importantes. Primero, el tipo de pan que uno consume, ya que hay algunos panes que tienen, por ejemplo, adición de mantecas animales, como por ejemplo las dobladitas, el pan amasado, que contribuirían a aumentar el aporte calórico del pan, ¿ya? Y por otra parte, el pan no se come solo, generalmente se come con algún agregado, y los agregados muchas veces son contribuyentes a que uno aumente la densidad energética del tiempo habitual en el que uno come pan, por ejemplo, en la hora de almuerzo o en la hora de once, ¿ya? Acompañamientos, por ejemplo, que no serían favorables, serían los que tienen también una alta densidad energética o que tienen alto contenido de colesterol,
o de grasas saturadas, como por ejemplo los embutidos, el paté, la margarina, etc. Entonces la idea sería que el pan fuera ojalá integral, que fuera un pan que no tenga adición de manteca o de grasa y que el acompañamiento fuera más saludable, como por ejemplo una pasta de pollo o quesillo, o puede ser una pasta de aceitunas o palta, por ejemplo, etc. ¿Ya? ¿Qué pasa con las frutas? Las frutas son muy saludables, necesarias en una alimentación balanceada, pero pasa algo muy similar con el pan. Si es que uno consume más cantidad de fruta de la que debe y uno tiene un superávit calórico a través del consumo de fruta, también vamos a estar ayudando a tener en el fondo esta energía extra y este superávit que lleva a un aumento de peso, ¿ya? Y una de las formas, entre comillas, que nosotros no recomendamos ingerir las frutas es en forma de jugos, ¿ya? Cuando uno consume la fruta en forma de jugos, en general es muy fácil superar la cantidad que uno necesita de fruta al día y contribuir al aumento de peso corporal, perdón. Y en última instancia, ¿qué pasa con este típico mito si uno mezcla los carbohidratos con las proteínas? Ejemplo, comer carne con arroz. La verdad es que la porción adecuada se traduce en el aporte calórico adecuado y esto es lo más crucial en que no aumentemos de peso a través del consumo de carbohidratos acompañados de proteínas, ¿ya? Y nosotros los seres humanos somos una máquina perfecta de digestión y en general estamos adaptados para poder comer una mezcla de preparaciones, ¿ya? Por lo tanto, si uno come los alimentos mezclados no van a tener un mayor aporte calórico, van a tener el mismo aporte calórico que si nosotros lo consumiéramos por separado, ¿ya? Por lo tanto, ahí desmitificamos tres cosas acerca del pan, el consumo de masas, de proteínas y el consumo de frutas. Vamos a ir con el tercer mito. ¿Qué pasa con el consumo de alimentos diet o light o cero? Primero es importante establecer que en el reglamento sanitario de los alimentos de Chile, las palabras diet o light o cero, como están escritas en inglés, no necesariamente significan que tenga una reducción de calorías. Y lo que nosotros debemos revisar con detalle es la descripción en español de lo que está más abajito del rotulado, ¿ya? Entonces los términos validados son el término libre, bajo y liviano en calorías, ¿ya? Por lo tanto, la idea sería, si es que uno decide consumir algún alimento diet o light o cero, revisar estas tres palabras. Por otra parte, es importante señalar que la evidencia científica ha reportado que el consumo de alimentos diet o light o cero no necesariamente es asociado a una reducción del peso corporal en personas que están en tratamiento por exceso de peso, ¿ya? De hecho, un estudio muy importante que se realizó en Estados Unidos y que se publicó en el año 2019, este fue un estudio financiado por el NIH, en el fondo no fue financiado por la industria alimentaria, sino que fue financiado por alguien, por una institución como más neutra, reveló que el consumo de una alimentación más procesada, independiente que fuera diet, light, cero, orgánica o alimentos prensados en frío, etcétera, tan solo porque la alimentación fuera procesada versus una alimentación que fuera más natural y que no fuera procesada, en general, en promedio, el consumo de una dieta basada en procesados tiene un promedio de 500 calorías más al día. Por lo tanto, es súper importante que quede claro esto. Ya no necesariamente por consumir alimentos diet o light o cero vamos a poder lograr este déficit calórico que lleve a una baja del peso corporal. Y debemos promover entonces el consumo de alimentos que idealmente sean saludables y basarnos en una alimentación que sea menos procesada. Y el último mito, la última recomendación acerca del consumo de vino, ¿cómo debe ser? Bueno, el vino tiene un antioxidante muy importante, que son los estanoles, pero es muy importante también tener claro que el vino no debe ser consumido de forma excesiva y que en personas que habitualmente no consumen vino de forma habitual, no debemos recomendar iniciar el consumo de vino en esas personas. En el caso de que el vino sea parte del hábito de nuestro paciente o nuestra persona que consulta, es ideal aconsejar acerca de las cantidades y cómo debe ser consumido, ¿ya? Uno debe consumir como máximo una copa, que es una copa pequeña, una copa de 140 cc, no estas copas grandes que venden hoy en día,
y es muy importante acompañarlo de una comida principal, ¿ya? Cuando nosotros excedemos el consumo en cantidad y en frecuencia, todos estos beneficios cardiovasculares y antioxidantes se pierden y justamente tienen un efecto contrario en aumentar el riesgo cardiovascular y también aumentar el riesgo de daño hepático. Por lo tanto, es muy importante aconsejar de forma específica acerca de del consumo y la cantidad de consumo de vino en nuestra población, especialmente en la población adulta mayor. Y justamente la idea es poder recomendar a los adultos mayores y que estas recomendaciones puedan ser puestas en la práctica, y para eso el doctor Rodríguez nos va a presentar ahora cómo ha crecido y cómo ha cambiado nuestra población adulto mayor en Chile desde el punto de vista demográfico. Parece que estás en silencio, Juan Carlos. Disculpe, tengo que dejar de compartir para sacar mi silencio. Ahora sí. ¿Ahora sí me escuchan y se ve? Ahora sí, ya. Entonces, le estaba dando todas las gracias por su interés de participar en este webinar, en este seminario online que estamos haciendo para introducir este tema. Y les quería mostrar algunos datos súper interesantes sobre cómo ha cambiado la proporción de personas mayores en la población, ¿ya? Y esto es lo que nosotros conocemos como epidemiología o los cambios demográficos de las poblaciones. Por ejemplo, sabemos que en Chile, en unos pocos años más, en el año 2050, más o menos 25% de nuestra población serán personas mayores. Eso quiere decir que 1 de cada 4 personas en nuestro país va a ser mayor de 60, 65 años. Y este cambio demográfico, este cambio en la proporción de personas mayores ya se ha visto en todo el mundo. Y en los países de Latinoamérica está pasando, y está pasando de una forma muy acelerada, ¿ya? Lo otro muy importante es saber que existe mucha diversidad en los estilos de vida en las personas mayores. Hay algunos que han trabajado toda su vida y que ahora tienen un estilo de vida más sedentario, otros que trabajaron toda su vida pero quieren seguir trabajando, o también hay muchas personas que finalmente, lamentablemente por sus enfermedades crónicas, por el estado de salud que tienen, no son capaces de hacer muchas cosas por sí solos y han perdido, por ejemplo, lo que nosotros llamamos la funcionalidad. Y en geriatría y en medicina en general hablamos de funcionalidad como la capacidad de poder hacer cosas simples del día a día, como alimentarnos por nosotros mismos, desplazarnos dentro de nuestra casa, bañarnos, ducharnos, ir al baño, o a veces unas cosas un poco más complejas, como usar el celular, ir a pagar las cuentas, salir al supermercado y comprar las cosas por nosotros mismos. Entonces hay personas mayores que tienen distintos estilos de vida, hay personas mayores que tienen buena o baja salud, y la funcionalidad también es muy diversa en las personas mayores. Lo otro importante que tenemos que tener en cuenta es que hay lugares donde este 25% de la población mayor es incluso un porcentaje mayor. Cuando vamos a los hospitales, los profesionales que trabajamos en los servicios hospitalarios nos damos cuenta que a veces el 50 o 60% de las personas que están recibiendo atención son personas mayores. Entonces, en este contexto de personas mayores que son muy diversas, por ejemplo, podemos tener algunos que son hipertensos. Y es súper importante el abordaje de la hipertensión en las personas mayores porque puede provocar muchas enfermedades crónicas, y como sutileza ya hay que tener claro que las personas mayores tenemos que controlar la presión arterial, pero al mismo tiempo tienen más riesgo de que les baje mucho la presión, tengan mareos, se sientan débiles, con la cabeza así como un poquito mareado, o como que no se sientan muy estable al caminar. Entonces hay sutileza del manejo de la presión arterial que debe ser bien controlada, y sabemos que a veces la dieta puede ser suficiente y lo único necesario para controlar este problema.
Lo mismo pasa con la diabetes. Ustedes saben que es un problema importante, muy frecuente, que la glicemia o el azúcar que le llaman a la gente comúnmente, pero que la glicemia suba, y las metas del control de la diabetes en las personas mayores es bien distinta. Entonces quizás tenemos que relajarnos un poco a veces con los parámetros que medimos habitualmente, que es como la glicemia al ayuna o el hemoglucotest que tomamos a los pacientes antes que coman, o otros parámetros que quizás algunos de ustedes conocen como la hemoglobina glicosilada. Por otro lado, también es súper importante que algunas personas mayores sufren problemas de memoria, así como está mostrando esa imagen, que se están borrando algunas neuronas del cerebro, y es tan frecuente, y esto lamentablemente ha sido mucho más exacerbado por la pandemia, porque sabemos que en los problemas de memoria no solamente influye la nutrición, las enfermedades crónicas, sino también el contacto social y lo bien controlada que tengan las enfermedades crónicas las personas mayores. Entonces, tanto encierro que no salían, tanto encierro que no podían ir a los servicios de salud, o que los servicios de salud estaban efectivamente colapsados por otros temas. El problema de la demencia y los problemas de memoria es súper importante, y la nutrición es clave para abordarlo. Por otro lado, hay pacientes que tienen problemas cardíacos, y aquí todos sabemos que el control del colesterol, de la glicemia, la presión es súper importante. Hay veces que hay que manejar bien el consumo de líquido, o sea, nuevamente la nutrición es clave. Como les decía antes, los pacientes en el hospital son la mayoría mayores, muchos de ellos tienen problemas de peso, ya sea desnutrido o sobrepeso, o están en tantos exámenes, procedimientos quirúrgicos, que comen muy poco, entonces están en riesgo que se desnutran. Todo esto es clave, en el fondo, la nutrición para cada tipo de paciente mayor que nosotros estamos teniendo. Por otro lado, hay algunos que están muy enflaquecidos, desnutridos, o como pueden ver ustedes en esa foto, con muy poco músculo, lo que se llama sarcopenia. Y yo le digo siempre a mis pacientes, los músculos nos sirven para movernos, nos sirven para defendernos, nos sirven para que podamos tener una buena vida social, nos sirven para hacer las actividades que nos gustan. Entonces, es clave que las personas mayores tengan más masa muscular, y lamentablemente nuestra cultura no tiene muy asociado eso, lo ve como algo más estético más que algo saludable. Por otro lado, hay personas mayores que tragan mal. Esto es frecuente porque han tenido accidentes vasculares, puede ser una secuela, o en el contexto de una demencia, o muchas otras enfermedades que hacen que traga mal. Entonces, ¿cómo hacemos que una persona que traga mal efectivamente logre los requerimientos? Y ahí tenemos que hacer estrategias como comidas más espesar los líquidos, o cambiar algún tipo de alimento para que la alimentación sea más segura y evitar que tenga problemas para que la comida no se le vaya a los pulmones o a otra parte del cuerpo. También hay personas mayores que son sanas, pero son muy sedentarias o no tienen estilos de vida saludables, lo que los expone a un riesgo. Y como yo les digo siempre a los pacientes y también a los alumnos que aprenden geriatría conmigo, nunca es tarde para iniciar la prevención. Entonces, esas personas más sedentarias como la que ustedes ven ahí, hay muchas cosas que decirle, y que si tiene una alimentación poco saludable, es clave partir cuando se pueda, y mientras antes mejor. Y los que están acá asistiendo que no son mayores, tener en cuenta que todos estamos envejeciendo, y ya saben para dónde vamos, a vivir 75, 80, 85 años. Otro escenario frecuente que nos toca ver, lamentablemente, personas que se caen. ¿Y por qué se caen? Porque tienen mal equilibrio, porque les faltan vitaminas. Por ejemplo, es muy frecuente que las personas que se caigan tengan niveles de vitamina D, de dedo, muy, muy bajas, y requieran grandes aportes o hasta golpes vitamínicos que de repente ustedes han escuchado. Y por último, tenemos personas mayores muy, muy sanas, que tienen un estilo de vida saludable, que comen bien, y que la idea es que se tengan, si están sanos a los 70, a los 80, se mantengan así hasta los 90, 95 años, porque ya no es raro en Chile y en el mundo que tengamos personas mayores que viven tanto. Entonces, teniendo este contexto de personas mayores, donde el enfoque de nosotros debe estar centrado en que tengan una buena calidad de vida, que disfruten las cosas que les gusta hacer, que estén con su familia, pero al mismo tiempo con tanta información, tantas posibilidades de dietas, de patrón alimenticio, suplementos, sí o no, nutrientes, un doctor me dice una cosa, la nutricionista me dice otra. Entonces, todo esto es una gran información que a veces cuesta que nosotros transmitamos. Personalmente yo tengo una página web que se llama drjuanrodriguez.com, que ahí se las dejo, donde tengo mucha información como de vitaminas, cómo hacer ejercicio, las proteínas de las personas mayores, etcétera, para que sea fácil de entender para todo el mundo. Pero al mismo tiempo estamos tan preocupados de este tema que nosotros en agosto vamos a tener un curso que es de nutrición para personas mayores, un curso multidisciplinario, como ustedes pueden ver, donde aquí presentó una médico nutrióloga, una nutricionista experta en nutrición, yo que soy geriatra y que tengo un gran interés en la nutrición y los estilos de vida saludables. Todo nuestro conocimiento, junto a otros profesionales de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica, preparamos un curso que es bien conciso, que hablamos de la valoración geriátrica integral, cómo conocer bien a nuestro paciente mayor, que es tan diverso, cómo los nutrientes
afectan la salud de las personas, qué pasa con las dietas, cuáles son las mejores y en qué contexto, cómo hacer el manejo nutricional en enfermedades crónicas específicas, como les mostraba antes, como la obesidad, la desnutrición, la hipertensión, la diabetes, o qué pasa con el manejo nutricional en situaciones especiales, qué hacemos cuando el paciente está hospitalizado, qué hacemos cuando el paciente tiene trastorno de la deglución, le cuesta tragar, qué hacemos cuando el paciente tenga demencia, etc. Entonces, este curso lo hemos hecho con mucha dedicación, con mucho cariño, y con la idea de que los profesionales de salud, la gente que administra centros de personas mayores, o las mismas personas como ustedes que están interesados en este tema, se puedan informar más, y la idea es que se motiven con este curso. De hecho, a todos los que están asistiendo ahora, como valor promocional, nosotros les queremos ofrecer un 15% de descuento si se quieren inscribir en el curso en el valor total, siempre y cuando lo hagan dentro del mes de julio, porque este curso parte en agosto. Así que eso, yo ya vi en el chat que hay varias preguntas, nosotros estamos ansiosos de poder interactuar con ustedes, así que eso, muchas gracias por su atención. Perfecto, muchas gracias por las exposiciones. Yo les voy a leer las preguntas y ustedes me dicen quién las contesta. Les voy a leer la primera pregunta. Al ir cambiando las formas en que las personas se van alimentando durante su vida, ¿es posible que las necesidades de las personas mayores que hoy existen sean distintas en el futuro para las personas que hoy tienen 40, 50 años? Ya, me encanta esa pregunta, por eso levanté la mano motivado. Yo estoy convencido de lo que se sabe hoy en día de envejecimiento habitual, las curvas, de qué pasa con los músculos, qué pasa con los huesos, es un paradigma que vamos a cambiar. Si las personas jóvenes y las personas mayores nos empezamos a nutrir de una mejor forma, tenemos un estilo de vida saludable, donde durmamos mejor, hagamos ejercicio, tengamos sociabilización, nos preocupemos de tener nuestro cuerpo, nuestro cerebro entrenado, todo lo que se sabe de deterioro probablemente vaya cambiando. Yo tengo 41 años, trato de cuidarme mucho, y todo lo que aprendo de envejecimiento saludable lo aplico en mi día a día y ya noto los cambios. O sea, independiente de cuando uno parta, a los 40, a los 50, a los 60, siempre hay posibilidades de mejorar. Y eso los estudios están súper demostrados. Mucho de lo que le hemos dicho nosotros acá está aprobado en personas mayores, así que las necesidades, lo que se creía que era enfermedad obvia, que te va a fallar la memoria, vaya a perder de músculo, no vaya a poder hacer cosas, yo creo que son cosas que van a ir cambiando, y por lo tanto nuestras necesidades van a ser distintas, y por el otro lado nuestras posibilidades de hacer miles de cosas más van a ser distintas también. Oye, yo para complementar lo que dice Juan Carlos, y tomé la pregunta quizás como desde otra perspectiva, entonces complementario a eso, contarles que hay un montón de evidencia que habla de cómo nos hemos ido alimentando cada vez peor como grupo humano. En el fondo, el año 1900, el año 1950, los 2000, cada vez comemos más calorías, más alimentos procesados, menos alimentos reales, frutas, vegetales, etc. Entonces, todo indica que en el futuro esto va a ir empeorando, a menos que tomemos conductas activas por romper un poco y generar un quiebre. Entonces, visto desde esa perspectiva, pareciera que la forma en la que nos alimentamos ahora va a seguir empeorando. Y con todos los cambios como del mundo moderno, la exposición también quizás a ciertas noxas o tóxicos solamente como que va a empeorar. Y de la mano la ciencia también va a ir dándonos cada vez más información, y se va a conocer más sobre el proceso de envejecimiento y los beneficios de una nutrición sana, etcétera, etcétera. Entonces, un poco juntando todo eso, y de la línea de lo que dice Juanca, no sé si va a cambiar necesariamente, pero quizás va a empeorar. Entonces cada vez vamos a estar más expuestos a esta necesidad de comer como siempre tuvimos que haber comido. Cada vez quizás nos vamos a ir alejando a esta cosa más natural y saludable. Así que súper de acuerdo con lo que dice Juan Carlos, y solamente para complementar lo importante que es tenerlo presente. Perfecto. Voy a seguir con otra pregunta. ¿Es cierto que los adultos mayores deben comer más legumbres? ¿Es por esto que en el CESFAM se entregan como complemento alimentario? Ahí me gustaría responder a mí la pregunta. Bueno, yo en general soy una fanática de las legumbres porque creo que son buenas, bonitas, baratas, sustentables. Creo que son como el futuro de la alimentación mundial. Y puede sonar un poco cliché, pero en términos como de
generación de huella de carbono, en términos como de calidad de proteínas, calidad de los carbohidratos, la cantidad de fibra que aportan, son un alimento súper completo y súper importante, ¿ya? Entonces, primero, quiero señalar que las legumbres aportan una súper buena cantidad de proteínas, de carbohidratos y de fibra, ¿ya? Y la fibra cumple un rol súper crucial en los adultos mayores, específicamente porque los adultos mayores, muchos de ellos presentan estreñimiento como fisiológico, que está asociado a la longevidad, a la edad. Y recordemos también que a la medida que va avanzando la edad, hay mayores cifras de diabetes y también en el fondo, en términos como de perfil lipídico, el riesgo cardiovascular va aumentando porque hay más factores de riesgo cardiovascular. Por lo tanto, la fibra tiene un efecto protector a nivel como de prevenir la aparición de la diabetes, de regular la glicemia, y también a nivel de regulación del colesterol. Por lo tanto, incorporarse en los adultos mayores. Me parece que el Programa Nacional de Alimentación Complementario cumple un rol importante en la entrega de estos alimentos para poder adicionar legumbres a los guisos, por ejemplo, o a las preparaciones de uso habitual, porque estas preparaciones o este polvo de legumbres viene ya suplementado también con vitaminas y minerales. Así que sí, yo creo que hay que aumentar el consumo de legumbres de entre 2 a 3 porciones a la semana para los adultos, en general para los adultos mayores y para toda la población. Yo soy como una fanática de las legumbres, ¿ya? Oye, a mí me gusta complementar. También para complementar lo que está diciendo Bárbara, acuérdense de los datos que les mostré en la encuesta nacional de salud. Solamente 1 de cada 4 adultos chilenos, incluyendo los adultos mayores, consumen al menos 2 porciones de legumbre a la semana. Entonces también muchas veces esas medidas, más allá de los beneficios, todo que Bárbara nos aclaró y nos enfatizó, el consumo está muy por debajo como del mínimo. Entonces todas estas medidas ayudan en el fondo también a que eso se cumpla. Perfecto. Tenemos bastantes preguntas, entonces yo creo que dar respuestas un poco más cortas y las que nos queden pendientes, de pronto ya mandárselas en el correo que les mandemos, que les vamos a mandar la grabación de este webinar, que surgieron muchas preguntas, así que muchas gracias por esas preguntas. Otra pregunta, buenas tardes, ¿por qué la fruta se recomiendan consumirlas de forma entera y no en jugo? Y esta también es una pregunta muy de nutricionista. Bueno, en una población que tiene más riesgo de tener diabetes y que también el perfil epidemiológico tiende más a que haya exceso de peso en general, la idea es prevenir el exceso de peso y prevenir la diabetes. Eso es lo más importante, que en el grupo adultos mayores tenemos que prevenir esas dos complicaciones, ¿ya? A ver, si bien nosotros podemos pensar que una taza de manzana y una taza de jugo de manzana tiene el mismo aporte calórico en términos de efecto fisiológico, en saciedad, en glicemia, en niveles de insulina, tiene un efecto muy diferente, ¿ya? Cuando uno consume una fruta entera, primero uno tiene que masticarla, uno demora más tiempo en poder tragarla, eso al mismo tiempo contribuye a que el estómago trabaje, que se vacíe después al duodeno, que sea absorbido, y esta lentitud, en lo que uno demora en ese proceso, hace que la velocidad de la glicemia se eleve de forma mucho más lenta, y que al mismo tiempo la saciedad dure más porque la fibra está más intacta, ¿ya? Cuando uno consume fruta en forma de jugos, es mucho más fácil consumir un gran volumen de jugo, y también el efecto que tiene la saciedad es menor, y el aumento brusco de la glicemia también genera como aumentos bruscos también de insulina que no serían como deseables en este grupo. Ese sería el motivo principal. Sería distinto si es que nosotros nos encontramos con un adulto mayor que tiene desnutrición y que nosotros queremos en el fondo aumentar el aporte calórico y que coma más de alguna otra forma, pero estamos hablando de la población general que tiene más riesgo de tener diabetes y que tiene harto exceso de peso. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Hola, trabajo con adultos mayores. Mi consulta va enfocada en es que muchos llegan con anemia, pero los médicos la llaman anemia crónica porque el color y tamaño de los eritrocitos están normales y niveles normales de B12. ¿Cómo tratarla?
Esa es una buena pregunta y una compleja pregunta a la vez, ¿ya? La verdad, existen muchos factores para que alguien pueda tener una anemia, ¿ya? Alguien puede tener una anemia porque tiene enfermedades crónicas, como por ejemplo algunos cánceres, ¿ya? Cánceres de órganos sólidos o cánceres propios de la sangre, ¿ya? También puede tener una anemia porque tiene una infección crónica, ¿ya? Como una tuberculosis, una infección de algún hueso, osteomielitis, que se conoce también, ¿ya? Esas son causas de anemia que se llaman como crónicas, o a veces efectivamente hay problemas nutricionales que se han ido agregando por años por poco fierro, como decía Bárbara antes, por poca vitamina B, complejo B, que también es frecuente que esté bajo, o porque falta ácido fólico, etcétera, y esos tipos de déficit de nutrientes pueden provocar anemias que cambian la forma de los glóbulos rojos, pero no estrictamente van a cambiar. Entonces, un médico más acucioso y que puede sospechar que en la población mayor efectivamente existen déficits de estos nutrientes muy importantes, independiente de que el tamaño de los glóbulos rojos esté normal o no, puede sospecharlo y en algunos casos va a ser necesario ver los niveles de vitamina B, ver los niveles de fierro, y tratar de entender por qué está pasando. Por ejemplo, a veces se toma un omeprazol, un paciente como si nada, y el omeprazol disminuye la absorción de alguna vitamina, ¿ya? O toma calcio porque quiere hacer esto, pero no sabe que el calcio le afecta la absorción de otra cosa. Entonces, es importante ver los medicamentos que está realizando el paciente, cómo está su dieta, y efectivamente sospechar si existe alguna enfermedad crónica para explicar que esta anemia es así. Igual es importante que se creía que un poquito anemia a las personas mayores da lo mismo, pero como decía que el centro está en calidad de vida, se sabe que hay algunos que tienen anemia, que es más o menos leve, que muchos médicos pasaríamos por alto, impacta en la capacidad que el paciente tenga de interactuar con su familia, hacer las cosas que le gusta, y en el fondo es calidad de vida. Así que me parece una muy buena pregunta y súper, súper frecuente para la población mayor. ¿Cómo tratarla? Lamentablemente va a depender de la causa específica, pero yo les di hartos tips de cómo estudiarla por lo menos. Perfecto. Tengo otra pregunta acá. Muchos adultos mayores utilizan alguna bebida nutricional, Ensure, Glucerna, para buscar el aumento de peso. ¿Esto es recomendado? Ya, es una buena pregunta. Creo que todos tenemos que aportar acá. La verdad es que sabemos que es importante que las personas mayores tengan un adecuado aporte de calorías. Incluso en enfermedades que habitualmente nosotros les sacaríamos calorías, como los muy obesos, los diabéticos, incluso a veces los que tienen hipertensión, sabemos que no es tan seguro bajarle las calorías a las personas mayores. Entonces, en el contexto de que alguien no esté alcanzando sus requerimientos calóricos, sus requerimientos de proteína o sus requerimientos de nutrientes, son de todas maneras una opción y a veces una necesidad. Y dejo el resto del tiempo para que comparta la Bárbara su opinión. Gracias, Juanca. Bueno, yo también opino lo mismo. Yo creo que también hay como harta publicidad circulando en torno al uso de suplementos y una alimentación normal y el uso también del Programa Nacional de Alimentación Complementaria que sea en atención primaria. Igual puede permitir como mejorar la calidad nutricional si es que no estamos seguros de que la calidad nutricional de la alimentación habitual sea buena, porque estos suplementos del programa de alimentación complementaria también tienen en el fondo como adición de vitaminas y de minerales, ¿ya? Por lo tanto, en un adulto mayor que viene bajando de peso y que en el fondo es una baja de peso involuntaria o que está con mucha sintomatología gastrointestinal, yo sería partidaria de suplementar y usar este tipo de suplementos, pero solamente en personas que hayan bajado de peso, pero en personas que estén con estado nutricional normal y estén comiendo de forma normal y que no hayan tenido modificaciones a su dieta, no es necesario como comprar ni gastar dinero extra en eso, ¿ya? Yo, de hecho, ese mismo monto se puede usar en planificar una alimentación que sea más saludable, en términos como de uso de ese mismo presupuesto. Perfecto. Voy a hacer dos preguntas en una. Preguntan acá, ¿cuáles serían los micronutrientes críticos en población geriátrica a tomar en cuenta? ¿Y cuáles son las vitaminas esenciales para el consumo en adulto mayor? Bueno, esta pregunta es súper importante también. Yo creo que aquí todos tendríamos mucho que aportar. Son varios. Si tuviera que pensar en vitaminas,
inmediatamente pienso en la vitamina D. En Chile existe una prevalencia altísima de déficit de vitamina D. Las personas mayores requieren más vitamina D. Muchas veces es necesario una suplementación a la gran mayoría de las personas mayores porque no alcanzan su requerimiento. La vitamina D está en algunos alimentos, estoy hablando de vitamina D de dedo, ¿ya? Que alguien me preguntó. Está en algunos alimentos como los pescados oleosos, el salmón, por ejemplo, también está presente en la yema del huevo, y también está presente en algunos alimentos que han sido enriquecidos en vitamina D, pero son más procesados y que no son mi preferencia, ¿ya? Entonces, por eso muchas veces creo que hay que suplementarla. Ojo con la vitamina B, de bueno, que tiene un montón de roles, ¿ya? Funciones en el cerebro, para el ánimo, para la función cognitiva, etc. Con respecto a los minerales, es súper importante el calcio por los huesos, la osteoporosis, el fierro por la anemia, pero también por la energía, la vitalidad que uno tiene, el magnesio también es importante. Entonces, de esto, justo de esto hay una clase entera de cómo suplementarlo, cuándo, cuáles son los más importantes. Así que esto, claro, da para un tema muy importante, pero eso diría yo, no sé si alguien más quiere agregar otro de esto. ¿No? Ok. Otra pregunta. ¿Qué se hace en caso en que las personas que padecen problemas de deglución al momento de querer obtener beneficios de aquella fruta? En ese caso en general, uno le modifica la consistencia en la fruta y uno la entrega en forma de puré, o uno puede tomar un jugo de fruta diluido y adicionarle algún espesante. Así que uno puede consumirla de todas maneras, ya sea fresca, licuada o cocida y molida. Y es lo que nosotros generalmente hacemos con los pacientes que están en rehabilitación fonoaudiológica y que están haciendo ejercicios de deglución con la fonoaudióloga. Perfecto. Perfecto, acá tengo una pregunta que apoyan otras personas. Hola, buenas tardes. Quisiera preguntar si ya existe una pérdida considerable de masa muscular en un adulto mayor. ¿Es posible recuperar un porcentaje solo con la alimentación, contemplando también suplementos, etcétera? De todas maneras, este problema de la pérdida de masa muscular ha generado toda una vertiente de investigación muy intensa. Se conoce como sarcopenia, ya cuando alguien tiene poco músculo y y supuestamente todas las personas vamos perdiendo músculo, pero es una cosa que yo creo que se puede ir debatiendo si es que va a ser necesario o no. Y el punto es cuando alguien tiene poca masa muscular, hoy sabemos que hay intervenciones que pueden revertirla, ¿ya? Y probablemente el pilar fundamental de esa intervención es la nutrición, ¿ya? Con adecuados aportes de proteína y algunos nutrientes esenciales. Por otro lado, es clave que para que esos músculos efectivamente se queden en nuestro cuerpo, entrenemos. Así que hay que hacer ejercicio y ejercicio de resistencia. Eso quiere decir que hay que mover peso. Pesas livianas, puede ser 1 kilo de arroz que tengan en su casa, si tienen mancuerna chiquitita o venda elástica, o su propio peso. Pero la respuesta es sí. Hoy día sabemos que podemos revertir una pérdida importante de masa muscular en las personas, a cualquier edad. Perfecto. Acá, Laura, sí. Quizás antes de cerrar, me gustaría responder un par de preguntas que vi por ahí, quizás para ampliar un poco la variedad. Perfecto. Había una con respecto a cómo se podía afectar la microbiota con la polifarmacia y como el rol de la nutrición, que es la primera que me gustaría hacer un par de comentarios, y claro, efectivamente es así. La población adulta mayor está muy expuesta a la polifarmacia, cada vez más jóvenes, digamos, pero es una población particularmente expuesta, e indudablemente que esto afecta a la microbiota, aumenta el riesgo de tener disbiosis, estos desequilibrios dentro de la microbiota. Por lo tanto, probablemente dos estrategias que son las que tratamos de hacer y tratan sobre todo los geriatras también cuando se enfrentan a estos pacientes. Uno es disminuir la polifarmacia. O sea, disminuir definitivamente, solamente prescribir aquellos medicamentos que sean absolutamente necesarios y de prescribir en caso de que nos demos cuenta que en realidad es un medicamento que no está particularmente favoreciendo a la persona. Así que minimizar la polifarmacia es un punto súper importante. Y lo otro es precisamente con una alimentación saludable, variada y rica en alimentos vegetales, como yo les contaba.
También existe alimentos fermentados, por ejemplo, probióticos, los prebióticos, que es un tipo de fibra, los FOS, que se encuentran en algunos alimentos, como por ejemplo la avena, las legumbres, etcétera, que alimentan tanto la célula intestinal como la microbiota. Por lo tanto, una alimentación basada en plantas y súper variada también es algo que va a proteger la microbiota y va a dar un perfil más saludable. Eso con respecto a esa. Y otra que vi por ahí es que preguntaban cuáles como las horas en las cuales los adultos mayores deberían alimentarse, que también me gustaría responder y aprovechar de contarles que en el curso tenemos una clase dedicada casi entera a, por ejemplo, ayuno intermitente, como una forma de alimentación que limita las horas más que los alimentos propiamente tal. Entonces, en esa línea contarles que si bien la idea con los adultos mayores nunca es dejar recomendaciones súper estrictas de nada, probablemente sí es algo razonable recomendarles lo que nosotros llamamos la alimentación circadiana, que significa alimentarse en la ventana de donde tenemos horas de luz, porque nuestro cuerpo y todos nuestros mediadores internos, digamos, están preparados para recibir alimentos, y dejar de hacerlo al momento de la noche, donde todas nuestras hormonas y todos los mediadores ya se están más bien preparando para descansar. Entonces, más que hacer como un ayuno propiamente tal, probablemente esta alimentación circadiana es algo razonable y beneficioso para adultos mayores. Y también, así a modo como de spoiler, contarles que hay algunas investigaciones que muestran que algunos tipos de ayuno intermitente podrían tener beneficio en funcionalidad, en estado cognitivo, cuando existe algún grado de déficit en adultos mayores, así que por ahí hay unas investigaciones bien interesantes que pueden conocer más en detalle en el curso. Perfecto, yo creo que ya las preguntas que quedan las vamos igual a anotar, y las que podamos responder se las mandamos en el correo. Este webinar quedó grabado, así que se los vamos a enviar mañana. Vamos a bajar la grabación y se los enviamos mañana, y también, bueno, volverlos a invitar al curso de nutrición en personas mayores, recordarles el 15% de descuento para todos los que se inscriban antes del 29 de julio, y ahí también obviamente pueden profundizar muchas más de sus preguntas. Muchísimas gracias por la asistencia, gracias a la nutrióloga Bárbara, a la doctora Valentina, al doctor Juan Carlos por la exposición, y esperamos volverlos a ver pronto. Y esperamos también organizar más webinars para que tengamos estos temas más a la mano. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Muchas gracias por la Por el organización. interés Gracias, de buenas todos los noches. participantes. Muy buenas las preguntas.